Profe, Sí, dígame. ¿Sí me escuchan? pues antes de que comience yo le quería, sí, Sí, dígame. le quería preguntar si no sabe si se guardan pues las grabaciones en el historial, porque he estado checando y no hay nada. O bueno, al menos a mí no me aparece nada, o no sé buscarle bien, no sé. ¿Ninguna? Mm, Yo estoy igual. Ajá. Se supone que sí. Si quieren, déjenme, avanzamos un poquito y ahorita checamos. O dejen, aquí Sí, tengo profe. yo el programa. Sí, Déjenme ver, gracias. porque yo sí lo vi las grabaciones. Entonces, es que no hemos grabado todas en realidad. Entonces, hay algunas que sí están y otras que no. Por ejemplo, aquí estoy viendo la del día 30. Acuérdense que tienen que buscarla en el canal de la unidad 1. Déjenme les digo. ¿Sí la ven? Aquí está la del día 30. No, ese es un video que le subí, perdón. Sí, tienes razón, es un video que subí. Mm, Es que yo lo que tenía entendido es de que se guardaban en la conversación de la reunión. eh, ok, déjenme voy acá. A mí sí me salen. ¿Sí? ¿En dónde le aparecen? Le da en donde dice 38 respuestas o así, ahí le da clic y ahí van a salir. Donde está la actividad. ¿Es en la parte de actividad o en la del chat? Creo que es en la de actividad, ¿no? A mí me sale en equipos, en la parte, en el canal de general, en las Ajá, conversaciones de cada reunión. así es, en equipos, en el canal general. Ok, Es donde dice 38 respuestas, ahí salen. a ver, ¿por dónde andará? Sí, es que yo también me acuerdo haberlas visto. Abajito, abajito. Es donde dice reunión actual. Ya, aquí. Sí, Entonces, nada más, donde está 38 respuestas, le damos clic, ¿no? sí, maestro. Ok. Miren, aquí les aparece. Es que a veces es que compacta ¿cómo se llama? Compacta como las conversaciones, ¿no? Las compacta y a veces no nos deja ver todo. Y ahí está, por ejemplo, ahí sí está una grabación, no sé si alcanzan a ver. ¿Sí la ven? Sí, profe, pero Es esta que está Y si aquí. le da en respuestas anteriores, salen las Ajá. grabaciones anteriores. Ok, también. Muy bien, entonces habría que entrar realmente a la este a la clase no específica, el día de la clase, y ahí deben de estar las grabaciones. mm, Es que como es Sí, una reunión programada, es como si estuviéramos en la misma reunión siempre. Nada más, en realidad son fragmentos de la misma reunión, porque las conversaciones son de todas. de todo, ok. pues bueno, ya estoy aquí en los comentarios y ¿No le a mí no aparece? me aparece nada, no, a mí no. ¿No le aparece? Sí le aparece así lo de Sí, ajá, hasta ese muñequito me sale y todo, pero no me sale la ¿no le grabación. sale esta parte? No.
Te las mando por correo, Vivi, para que no te preocupes. Ay, sí, es extraño. De todas maneras, sí se puede compartir el enlace. Otra manera de entrar es que ustedes cuando entran a Microsoft 365 pueden entrar por medio de su correo electrónico y pueden entrar a streaming y ahí aparecen, de hecho, las grabaciones que hay de todo el tecnológico. También, y dentro de eso deben estar ustedes también en la parte de los equipos. Pero igual, como dice su compañero, si le puede compartir ahí el enlace, estaría mejor. Ok, profe. Sí, y si no, Gracias. sí, vemos, no sé cuál sea la razón por la cual no le aparezca. Y Está gracias, extraño. Lalo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Bueno, muy bien. Entonces nos quedamos en la parte de los sistemas de deslizamiento, que decíamos que era importante precisamente porque dependiendo de qué tan cerca estén los átomos y qué tan compactos estén, pues van a ser también la manera en cómo se van a deslizar los planos atómicos uno sobre de otro. Y al final de cuentas, este deslizamiento de planos atómicos uno sobre de otro, pues da idea de las propiedades del material. Y en específico hablábamos de las propiedades mecánicas, ya que la deformación de un material, que es precisamente la respuesta que ofrece ese material cuando le aplicamos una fuerza, es el cambio de forma. Y el cambio de forma va a ocurrir cuando nosotros tengamos un desplazamiento de los átomos uno sobre de otro, y decíamos que pues dependiendo del sistema pues vamos a tener distintos planos de deslizamiento y distintas direcciones. Ese deslizamiento, ¿se acuerdan en qué direcciones van a ocurrir? En las direcciones más compactas y en los planos compactos, ¿sí? Entonces decíamos que, por ejemplo, en el sistema cúbico centrado en las caras, hay 4 planos compactos, que son los 1, 1, 1. Y en cada uno de esos planos tiene 3 direcciones. Por lo tanto, tendríamos 12 sistemas de deslizamiento, es decir, tenemos 12 puntos en los cuales puede ocurrir esa deformación. Ajá. Profe, sí. Hablando de las grabaciones, ¿puede grabar esta clase, por favor? Sí, claro que sí, perdóneme. Es que luego se me pasa. Déjenme la pongo a grabar. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos en el cúbico centrado en las caras, 12 sistemas de deslizamiento, y esto convierte a los metales cúbicos centrados en las caras, materiales dúctiles a cualquier temperatura. ¿Qué es lo que le pasa a un material generalmente cuando lo enfriamos? ¿Se hace más dúctil o se hace frágil? ¿Tienen alguna experiencia, por ejemplo? Exactamente. Se hace frágil, ¿no? Sí, empieza a hacerse frágil. Uno esperaría que los metales, pues de alguna manera son dúctiles, pero lo que sucede es que cuando bajamos la temperatura, empiezan a hacerse frágiles. ¿Qué ventajas tienen los cúbicos centrados en las caras? Que no presentan esa fragilidad, aunque yo disminuya la temperatura. ¿Cuál es la razón por la cual no presenta esa fragilidad? Pues precisamente por o por la cantidad de sistemas de deslizamiento que tiene. Es decir, tiene muchas direcciones compactas y por lo tanto cualquiera de ellas se puede activar para empezar la deformación, cosa que no existe en el cúbico centrado en el cuerpo, en donde tenemos 6 planos que son donde están las direcciones de deslizamiento, más sin embargo no son los planos compactos. Eso hace que los cúbicos centrados en el cuerpo solo tengan 2 por 6, 12 sistemas de deslizamiento, pero no precisamente los más compactos. Y eso hace que estos materiales, a medida que cambia la temperatura,
sufran una transformación de un material dúctil a un material frágil, y eso ocurre a una temperatura específica. Por ejemplo, una historia muy común que hemos escuchado es la del Titanic. ¿Por qué creen que se haya hundido el Titanic? Bueno, sabemos cómo ocurrió, todos sabemos cómo ocurrió el hundimiento, ¿no? Era un barco que navegaba por zonas cercanas al círculo polar, o zonas que están desde Irlanda hasta Nueva York, es decir, zonas cerca del Polo Norte, donde impactó pues a una velocidad elevada, pues según iban a toda marcha, con un iceberg, ¿sí? Después de eso, ¿qué fue lo que pasó? El impacto rompió de acero que tenía el casco del barco, ¿sí? Y ya, bueno, ya de ahí en fuera ya saben la historia. La pregunta es, ¿qué deberíamos haber esperado con ese impacto del iceberg, con el barco? ¿Qué hubiéramos esperado? Que se deformara el material, así que se hiciera, digamos, como cuando un auto impacta, pues lo que sucede es que muchas veces ni se fractura el material, sino simplemente se deforma completamente, ¿no? Eso esperaríamos que hubiera pasado con el barco. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? La placa de acero se rompió completamente como si fuera un cristal. ¿A qué creen que se haya debido eso? Por las bajas A la baja temperatura. Ajá, es debido a las bajas temperaturas. ¿Ustedes creen que el acero haya sido malo? Malo contra, Sí. contra la temperatura, sí. No, pero quiero decir en calidad. Ah, no, entonces no. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Pues yo creo que sí era de buena calidad. Ok, Pues es un acero y todos tienden a ceder cuando se les somete a bajas temperaturas. ok. Generalmente, de hecho, era el acero de los mejores que se podían haber producido en ese tiempo. ¿Sí? La desventaja es que no se conocía ¿cómo se llama? Este fenómeno de transición dúctil frágil, que generalmente en los aceros bajo carbono, como en los que se usaban, o en los medio carbono, la temperatura de transición dúctil frágil estaba alrededor de los 0 grados o 5 grados centígrados. Entonces, si ustedes tienen 5 grados centígrados, el acero se hace extremadamente dúctil y cualquier golpe lo va a fracturar como un cristal. En ese momento, pues si ustedes ven la película y los documentos del Titanic, pues ellos estaban navegando en aguas de alrededor de menos 5 grados centígrados. Entonces, cualquier cosa que pegara, pues prácticamente iba a fracturar el material. Y eso se debe precisamente a que el acero con que se fabricó el Titanic tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Y a esa temperatura el material había pasado de ser un material dúctil a ser un material frágil. Y la otra cuestión es que los ensayos que se hacen o que se hacían en ese tiempo, pues correspondían a temperatura ambiente. Entonces, cuando se hacían a temperatura ambiente, el material se comportaba dúctil, pero al bajar la temperatura 15 grados por abajo de la temperatura ambiente, entonces el material cambia a ser completamente frágil. Esa es una propiedad que vamos a evaluar, lo que vamos a ver más adelante. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda con respecto a los planos de deslizamiento, a cómo se acomodan los átomos, por qué son importantes el acomodo y las direcciones compactas y por qué es importante la cantidad de átomos que tenemos en una celda unitaria? ¿No? ¿Nadie? Profe, yo no tengo tanta, pero me gustaría más bien así como tal vez un mini resumen o algo así, no sé si se pueda. Como una conclusión, tal vez. Muy bien. Ok, a ver, ¿alguien nos puede ayudar? Y yo le apoyo. Jorge, ¿tiene su mano levantada o quiere que o se le quedó ahí? Jorge Alexis. Pues más bien se me quedó la mano
Bueno, según yo aquí la tengo abajo, pero Bueno, ahorita ya está abajo. Ajá. ¿Alguien quiere ayudarnos a hacer un breve resumen de lo que corresponde a la parte de la estructura cristalina? ¿No? Bueno, vamos a ver, les voy diciendo y ya ustedes me van ayudando si falta por ahí algo, ¿sale? Bueno, entonces, lo primero que vimos es que el enlace es la base primordial de las propiedades mecánicas del material. ¿Por qué? Porque dependiendo del enlace, si es iónico, si es covalente, si es metálico, pues vamos a ver que tiene ciertas propiedades que incluso no nada más las mecánicas, sino las físicas, ¿no? Por ejemplo, los enlaces metálicos conducen el calor, conducen la electricidad, tienen buena ductilidad. Sin embargo, los enlaces iónicos, bueno, y en el caso de los enlaces iónicos no tienen ninguna de esas, ¿no? No conducen la electricidad, no conducen el calor, los usamos como aislantes y tienen una resistencia muy elevada, pero son frágiles. ¿Por qué? Por el mismo concepto con que se definen sus enlaces. Unos comparten los electrones, otros los ceden y otros los electrones andan libres en toda la estructura. Después de eso vimos que la forma en cómo se ordenan los átomos pues va a generar que haya ciertas direcciones y ciertos planos que están más compactos. De tal manera que vimos que si un material tiene una estructura cúbica simple, el 52% de su volumen estaba lleno de átomos, ¿sí? Si tenemos un material cúbico centrado en el cuerpo, su volumen ocupado por átomos era del 64, a ver, ¿me acuerdo? 68%. 68%. Y si tenemos un material cúbico centrado en las caras, su volumen era de 74%. Ajá. Entonces, lo que estamos viendo es que cada celda atómica tiene una cantidad y una densidad atómica distinta, y eso implica que va a tener propiedades también distintas. Esas propiedades van a depender de los planos y de las direcciones compactas. ¿Por qué? Porque cuando está más compacto un plano, es más fácil deslizar los átomos unos sobre de otros, y eso hace que los materiales sean más dúctiles. Por lo tanto, lo que implica que los que tienen mayor densidad atómica, que es el cúbico centrado en las caras, sea el más dúctil de todos, ¿sí? Y va a tener esa ductilidad a cualquier temperatura. Materiales cúbicos centrados en las caras, como ejemplo, tenemos el oro, el cobre y la plata, que sabemos que son muy útiles, ¿sí? Caso contrario ocurre con el cúbico centrado en el cuerpo, en donde si yo disminuye la temperatura, la ductilidad va a bajar drásticamente, hasta un punto donde el material ya no se deforma, sino que se fractura. Y a ese punto le voy a llamar temperatura de transición dúctil frágil, ¿sí? Y estos materiales que son cúbicos centrados en el cuerpo, no todo el tiempo son frágiles, sino nada más cuando disminuimos la temperatura. Otra cosa, ejemplo de los materiales cúbicos centrados en el cuerpo es el hierro. El hierro a temperatura ambiente es un material cúbico centrado en el cuerpo. ¿Ok? ¿Algo que queramos agregar? ¿O algo que por ahí quede todavía sin aclarar? ¿No? Maestro. Sí, profe, un día Dígame. habló algo acerca de monocristales y yo no entendí bien qué onda con eso. O sea, no entendí cómo pues la definición. No me quedó Ajá. claro. Bueno, en el caso de esa parte de los cristales, acuérdense que cuando hablamos de un material podemos hablar de dos tipos, de tres para hacer
cuando hablamos de materiales con estructura cristalina, podemos hablar de tres. Uno, que es un cristal, monocristal y policristal. Los que no tienen la estructura cristalina, bueno, pues son los amorfos, ¿ok? Entonces, un monocristal es aquel que no tiene fronteras, o más bien que la estructura o el ordenamiento atómico no tiene fronteras al interior de ese volumen, ¿sí? Por ejemplo, un cristal, no sé, de diamante. Un cristal de diamante, entre menos imperfecciones internas tenga, es más valioso. ¿Cómo ven que no hay imperfecciones internas? Pues observan que la luz pase a través del cristal y no se observen cambios, ¿sí? Eso implicaría que todas las celdas atómicas están ordenadas y acomodadas lo más perfecto que se pudiera lograr, de tal manera que la única imperfección que van a tener va a ser la superficie del cristal, ¿sí? Entonces, en ese momento yo digo que tengo un monocristal, es decir, mono viene de la palabra uno, entonces significa un solo cristal. Hagan de cuenta que es como si la única, bueno, más bien es como la única imperfección que tiene, pues es que tiene una superficie. Lo ideal era que siguiera creciendo o que estuviera de mayor tamaño, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de tener un material compuesto de un solo cristal, tengo un material compuesto de muchos cristales? A ese material le voy a llamar policristalino. Poli viene de muchos. Poli significa muchos, ¿no? Entonces, voy a observar que el material, si lo veo al microscopio, va a estar lleno de granos pequeños, es decir, de pequeños cristales o de pequeños monocristales, donde la unión corresponde precisamente a los límites de grano o a los límites de esos cristales. Es ahí donde está la unión. Sin embargo, si yo paso de un cristal a otro cristal, lo que voy a observar es que los átomos están ordenados de manera distinta. No van a estar ordenados del mismo lugar de donde yo vengo. Hagan de cuenta que ustedes van por un túnel que corresponde a la celda atómica. Van por la celda atómica, que es un túnel cuadrado, y para donde quiera que ustedes ven lo mismo. Digamos, una cúbica centrada, una cúbica simple. Entonces, para donde quiera que ven hacia arriba, van a ver un cubo. Ven hacia la derecha, van a ver un cubo. Ven hacia enfrente, van a ver un cubo. Ven hacia abajo, van a ver un túnel cuadrado, ¿sí? Cuando llegan a un material policristalino, llegan al borde de ese cristal y lo que observan es que el túnel que sigue ya no es recto como ustedes iban avanzando, sino el túnel va a ser con una inclinación distinta. ¿Por qué ocurre eso? Porque ya estoy en otro cristal distinto. ¿Sí? No sé si quedó claro esa parte. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya vamos a lo que es el efecto de ese deslizamiento atómico. Entonces, ese deslizamiento ya lo vimos un poco, que era precisamente los conceptos de deformación y de resistencia. Ahora, aquí le estoy poniendo la palabra teórica. ¿De dónde creen que vendrá este concepto? Pues va a venir precisamente de los enlaces atómicos, ¿no? O sea, los enlaces atómicos son los que me generan la resistencia del material. Y yo voy a ver que hay dos tipos de deformación. Una deformación que es lineal, que es la que ocurre de manera perpendicular al área que le estoy aplicando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el área de este cilindro es precisamente esta parte, ¿no? El círculo o la circunferencia de este material, ese es el área a la cual yo le estoy aplicando la fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza es perpendicular al área. ¿Qué significa perpendicular? Que tiene un ángulo de 90 grados. Ajá. Entonces, yo lo aplico la fuerza y el material va a responder deformándose de manera paralela a la fuerza. Es decir, el incremento de longitud delta va a ser
paralelo a la fuerza, pero la aplicación de la fuerza es perpendicular al área donde la estoy aplicando. Entonces, en ese momento digo que tengo una deformación lineal. ¿Sí? Esa es la deformación que estamos más acostumbrados tal vez, o los que nos viene más a la mente, ¿no? De tener una pieza y la jalamos y en ese momento el material se va a alargar un poco y a esa deformación le llamamos lineal. ¿Cómo la defino? Ya la vimos, es delta L sobre L0, donde delta L es la longitud final menos la longitud inicial y este delta L es el incremento de longitud, todo dividido entre la longitud inicial. ¿No hay dudas con respecto a esta ecuación? Que ya la vimos un poquito. No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces ese es con respecto a la deformación lineal. Y el otro tipo de deformación que tenemos es la deformación cortante. ¿Sí? ¿Cómo defino la deformación cortante? Pues es aquella en donde la fuerza, ¿sí?, se está aplicando de manera paralela a la superficie. Esta es mi superficie aquí y la fuerza la estoy aplicando acá. Acá no hay problema cómo ocurre, o sea, acá lo que ustedes hacen es jalar la probeta y se estira. Aquí, ¿cómo se imaginan que sería? Hagan de cuenta que ustedes tienen un ejemplo sencillo. Tienen un plato y en ese plato ponen una gelatina de molde, que sea una gelatina de un prisma rectangular. Ajá. Entonces, esa es la gelatina. Aquí la tienen. ¿Sí? Si ustedes le aplican una fuerza por aquí, o sea, ustedes le ponen su mano aquí arriba, le ponen la mano aquí, le ponen su mano y hacen un poquito de presión, pero no hacia abajo, sino hacia enfrente. ¿Qué le va a pasar a la gelatina? O sea, no la van a presionar en este sentido, ¿sí? La van a presionar, la van a tratar de mover o a desplazar en este sentido. ¿Qué le va a pasar a la gelatina? ¿Se deforma o no? Un plano en forma de diagonal. Ok, entonces mi pregunta es, ¿se deforma o no se deforma? No. Sí. Sí. Sí se deforma, porque acuérdense que deformarse es cambiar de forma, ¿no? Entonces la gelatina se va a deformar un poco. ¿Cuánto se va a deformar? Pues va a deformarse una cierta distancia respecto del ángulo original que tenía, que era recto. A lo mejor ya cambia aquí. Y entonces ya estamos teniendo un ángulo. Aquí es este pequeño ángulo. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Lo hice muy pequeño, pero un ángulo teta. ¿Sí? Entonces, en este caso la fuerza no la estoy aplicando perpendicular al área. El área que estoy aplicando es precisamente esta de la gelatina, la parte de arriba. ¿Sí? Si fuera perpendicular y yo quisiera ver deformación lineal, tendría que aplicarle la fuerza de arriba para abajo. Y esa sería perpendicular, es decir, habría 90 grados entre la superficie y la fuerza. En este caso, ¿cuántos grados hay entre la superficie y la aplicación de la fuerza? ¿Cuántos? ¿Cuánto? No. Teta grados es lo que se deforma por yo aplicarle la fuerza sobre la superficie. Pero entre la aplicación de la fuerza, que es esta que estoy aplicando, es decir, su mano está moviéndose hacia enfrente. ¿Cuántos ángulos hay entre la superficie? ¿Cuál? 0, muy bien. 0 grados. 0 grados. Entonces, en ese caso decimos que la fuerza se aplica
paralela a la superficie. Y eso me genera esta diferencia de distancia entre la posición original, que era recta o vertical, a una posición A. ¿Sí? Y a esa deformación le voy a llamar deformación cortante. Y como me está generando un ángulo, la voy a definir entonces en términos del ángulo. Y sería que es A sobre H. A sobre H es la deformación cortante y la defino con la letra gamma. ¿Sí? Si el ángulo es pequeño, generalmente el ángulo es pequeño, entonces A sobre H en realidad es la tangente de la tangente trigonométrica. Si el ángulo es pequeño, esa tangente trigonométrica tiene un valor muy similar al valor del ángulo. ¿Sí? Y entonces es así como defino la deformación cortante. Bueno, en resumen, ¿cuántos tipos de deformación voy a tener? 2 tipos: deformación lineal y deformación cortante. La deformación lineal es cuando la fuerza es perpendicular, o el ángulo entre la fuerza y el área es perpendicular, es decir, 90 grados. Y va a ser cortante cuando la fuerza y el área tengan un ángulo de 0 grados. ¿Está bien? O la otra es cuando la fuerza, bueno, sí, más bien es perpendicular al área. ¿Y la otra que les dije? Cuando la fuerza, cuando el alargamiento es paralelo a la aplicación de la fuerza. Entonces, yo estoy aplicando la fuerza en esta dirección y el delta L va a ocurrir en esta dirección. Y en este otro caso, yo estoy aplicando el deslizamiento en esta dirección, y en este caso lo que está ocurriendo es que hay un incremento o la formación de un ángulo por efecto de la fuerza. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, eso es con respecto a la deformación. ¿Cómo voy a definir el esfuerzo? ¿Cómo defino esfuerzo? Ya lo vimos también anteriormente, ¿se acuerdan? Era fuerza sobre área. De tal manera que cuando muchas veces dicen, es que el material resiste mucha fuerza. En realidad ese concepto es erróneo. Es distinta la fuerza al esfuerzo, ¿sí? De hecho, la fuerza tiene unidades de newtons. ¿Y el esfuerzo qué unidades tiene? Pascales. Muy bien. Tiene unidades de fuerza sobre unidad de área. Y en el caso del sistema internacional, tendríamos pascales. ¿Ok? Entonces, ya por este hecho, estamos viendo que estamos hablando de dos conceptos distintos. Entonces, la fuerza es la que utilizo para cambiar la forma del material, ¿sí? Y el cambio del material yo le voy a decir deformación. Y entonces, ¿cómo defino el esfuerzo? Pues el esfuerzo es la respuesta del material a la fuerza. Y está precisamente en función de la cantidad de material a la cual estoy aplicando dicha fuerza. Por lo tanto, debo de considerar el área a la que le estoy aplicando esa fuerza. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo este material que no es homogéneo, si ustedes ven, no es homogéneo, aquí tiene un cierto diámetro, vamos a llamarle diámetro 0, y después aquí hay varios diámetros. Tenemos el diámetro 1, el diámetro 2 y el diámetro 3. ¿Sí? Si yo estoy aplicando una fuerza de 500 kilogramos, ¿cuál será la fuerza que soporta el material en el área de 0? Vamos a ponerle aquí.
Pues los 500 kilogramos, ¿no? Muy bien, serían los 500 kilogramos. ¿Cuál sería la fuerza que soporta en D1? Que es el más pequeño. Posiblemente menos, si es ahí donde se está fracturando, o sea, si es ahí donde se está deformando, debe ser menos. O sea, menos fuerza. Menos de 500 kilogramos es lo que estaría soportando eso, porque ya se está deformando. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que seguirá aguantando los 500 porque aún no llega a su fractura. Ok, Ajá, ¿alguien exacto. más? Sí, Yo creo que también es la diría eso. misma. O sea, como sigue siendo dúctil, sigue soportándolo hasta el momento en el que llegue a su fractura. Es decir, sigue soportando ¿cuánto? Los 500. Los 500. Los 500. Ok, entonces, eso es lo que está ocurriendo en realidad. Mientras yo no modifique la fuerza, cualquier parte del material está soportando los 500 kilogramos. ¿Sí? Cualquiera, ya sea el de 0, de 1, de 2 o de 3. Ahora, cambio la pregunta. ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Es el mismo esfuerzo en D0, en D1, en D2 y en D3? No, no es el mismo, profesor. No, no ¿Por qué creo. no? La diferencia No, es ya que no. ahí en ciertas partes no tiene la misma masa. Masa, por masa se refiere a área. Sí, Ok, entonces el esfuerzo va a cambiar. Aunque yo esté aplicando la misma fuerza, porque es la misma, esta área es mayor, esta área es más pequeña, esta área es intermedia y esta área es intermedia. Por lo tanto, aquí voy a tener un esfuerzo 0. Aquí voy a tener un esfuerzo 1, aquí voy a tener un esfuerzo 2 y aquí voy a tener un esfuerzo 3. ¿Cómo le haría para representarlos de mayor a menor? ¿Cuál sería el mayor? ¿Cuál sería el esfuerzo mayor? De 0. ¿Seguro? Sería C1, ¿no? Porque es donde tiene menor área. Sí, Acuérdense de la definición. es carga sobre área. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, entre más pequeña es el área, la fuerza es la misma, ustedes me dijeron, son 500 kilos, ¿no? 500 kilogramos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ir modificándose el área? Entre más pequeña sea el área, ¿cómo es el esfuerzo? Más grande, muy bien. Entonces, S1 es mayor que S2 y es mayor que S3 y el menor de todos va a ser S0. ¿Ok? Porque estamos considerando el cálculo en función del área. La fuerza sigue siendo la misma. Muy bien, entonces ya quedó clara la diferencia entre fuerza y esfuerzo. ¿Sí? Sí. sí, profesor. Muy bien. Entonces ahí tenemos fuerza, esfuerzo, y el esfuerzo lo vamos a considerar entonces como la relación que hay entre la fuerza y el área. Y aquí vamos a agregar la parte del límite, es decir, que hay un esfuerzo muy pequeño que corresponde precisamente a la resistencia del material. Y ese esfuerzo más pequeño va a ocurrir cuando el área tiende a 0. ¿Cuál sería el área más pequeña que yo podría tener en un material? Pues sería el área de un átomo, ¿no? Este sería el área de un átomo. ¿Y qué fuerza sería la que yo estaría tratando de aplicar para separar un átomo? La fuerza que une a los átomos, que es la fuerza de enlace. ¿Están de acuerdo? Sí. Enlace. Entonces, cuando yo voy a tratar de separar dos átomos, lo que voy a encontrar entonces es un esfuerzo necesario para separar dos átomos. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos átomos tengo en un material? ¿Muchos o pocos?
Muchos. Pues ¿Muchos? muchos. ¿Cuántos átomos tengo en una mol? 6.022 por 10 a la 23. Muy bien. Entonces, imagínense la cantidad de enlaces que yo tengo que romper para poder deformar un material que tiene una masa de una mol. Por ejemplo, un material de cobre. ¿Sí? ¿Cuántos gramos tiene una mol de cobre? ¿Alguien se acuerda? Que tenga ahí a la mano una tabla periódica. Déjenme ver aquí. Es que no me acuerdo. De cobre. Ajá. Es de 63.54. Ok, entonces el cobre es de 63.54 gramos. Y esos 63.54 gramos tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Es una cantidad enorme. Entonces hay muchos enlaces que hay que romper. Por eso cuando ustedes hacen el ensayo de una mol de cobre, pues en realidad tiene una resistencia que hay que romper de cada átomo. Pero si ustedes se van yendo cada vez a más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que ven esos átomos, pues en realidad ustedes deberían de multiplicar la energía de ese enlace de dos átomos por la cantidad de átomos que hay. ¿Sí me explico? Esa sería la resistencia teórica, ¿no? Cada enlace multiplicado por el número de enlaces que hay en un volumen o en una masa de un material. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se entendió esa parte? Más o menos, profe, más o menos. Más o menos, ¿qué fue lo que menos se entendió? Véanlo. O sea, ustedes tienen vamos a pensar, una barrita rectangular de cobre. Ajá. A esa barrita y pesa una mol, es decir, 63 gramos. Tiene 6.022 por 10 a la 23. ¿Sí saben de dónde sale ese número? ¿Alguien no sabe? Pues es el número de Avogadro, ¿no? Ajá, ¿y qué significa el número de Avogadro? Es el número de átomos o moléculas que tiene una mol. Y una mol corresponde al peso atómico de ese elemento o de esa molécula en gramos. Por eso es que hablamos de 63 gramos, que es lo que tiene de peso el cobre, ¿sí? Bueno, entonces ese cobre a su vez está unido, esos átomos de cobre están unidos por el enlace atómico. Si yo tengo un solo enlace atómico, pues el esfuerzo necesario para romper ese enlace atómico nada más corresponde a separar esos dos átomos. Pero si yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos, pues me corresponde entonces romper una cantidad de enlaces más grande. Y por lo tanto la resistencia que va a tener esa barra pues va a estar en función de la cantidad de enlaces que yo tenga que romper para que ocurra esa resistencia. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, entonces, siendo así, pues vamos a ver qué pasaría cuando yo tengo un material y lo deformo de manera elástica. Cuando tengo un material que se deforma de manera elástica, y ya lo vimos, lo que ocurre es que cuando quito la fuerza, el material recupera su forma. Esta es su forma original, ahí lo vemos. Le aplico la fuerza, tiene una deformación, se alargó un poquito. ¿Qué tipo de deformación tengo? ¿Lineal o cortante? Es lineal. Muy bien, es lineal. Y le quito la fuerza y regresa a su forma original. Entonces, en ese caso, yo digo que tengo un comportamiento elástico, ¿sí? Y luego, yo le puedo, si ese material no lo llevo hasta una cierta deformación límite, pues digo que el material se va a seguir comportando como elástico.
Si yo supero esa deformación límite, entonces el material va a dejar de ser elástico, se va a comportar como plástico. A ese límite del cual el material deja de ser elástico se le llama límite elástico. ¿Sí? Abajo del límite elástico el material tiene comportamiento elástico, arriba del límite elástico el material va a tener deformación permanente. ¿Sí? Y estos materiales siguen un concepto que se conoce como la ley de Hooke. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ya vio la ley de Hooke? Creo que la ven en tópicos selectos, en la prepa. ¿No? No recuerdo, profe. ¿No se acuerdan? Muy bien. Entonces, la ley de Hooke me dice que el esfuerzo es proporcional a la deformación. ¿Qué tipo de gráfico tendría yo cuando hago estudio un comportamiento proporcional? Hagan de cuenta, aquí me dice, cuando tengo este concepto de la ley de Hooke, que me dice que el esfuerzo es proporcional a la deformación, entonces voy a tener un gráfico del esfuerzo que es la variable dependiente y la deformación que es la variable independiente. ¿Qué significa que es proporcional? Que si yo aumento la deformación una cierta cantidad, el esfuerzo también lo hace en una cierta cantidad. Si yo le deformo nuevamente, el esfuerzo también lo hace en manera proporcional. Es decir, si yo aumento la deformación al doble, el esfuerzo aumenta al doble. Si yo aumento la deformación al triple, el esfuerzo aumenta al triple. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Una forma ¿qué? Lineal. Lineal, exactamente, recta. ¿Sí? Entonces, una línea recta. Entonces, eso quiere decir que los materiales, cuando se comportan elásticamente, la deformación es proporcional, el esfuerzo es proporcional a la deformación y su gráfico va a ser de forma lineal. ¿Qué pasa si yo quito la fuerza aquí? ¿Qué va a ocurrir? El material va a regresar a su posición original, va a llegar a este punto, es decir, al quitar el esfuerzo o al ya no aplicar el esfuerzo, la deformación desaparece y va a obtener su forma otra vez normal. ¿Ok? Bueno. Luis, dígame. Luis Eduardo. No lo escuchamos. Bueno. Sí. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana.